Les saludo desde la Ciudad de México, en la parroquia de la Candelaria, en Tacubaya. La llegada de los dominicos en 1526 a México Tenochtitlán, hace 500 años, revela un acontecimiento crucial que hoy, julio del año 2026, hace falta rememorar y conviene reflexionar. Lo que enseguida trataré ha sido tomado de las crónicas, cartas, predicaciones y acontecimientos de los dominicos de esa época que muestran cómo vieron la realidad, reflexionaron sobre ella y cómo actuaron evangélicamente en consecuencia. Hemos escogido los personajes más conocidos por su impronta en la sociedad de su tiempo y por el legado histórico que nos ha llegado hasta hoy. El 23 de junio de 1526, un grupo de frailes dominicos reclutados en España y en la Española por Fray Tomás Ortiz desemboca en San Juan de Ulúa, Veracruz, llega a México Tenochtitlán, procedente de las Antillas, donde ya residía una comunidad de frailes desde 1510, dice el documento. En este tiempo, ya los religiosos de Santo Domingo habían considerado la triple vida y aspérrimo captiverio que la gente natural de esta isla padecía, y cómo se consumían sin hacer caso de ellos los españoles que los poseían, más que si fueran unos animales sin provecho, después de muertos solamente pesándoles de que se les muriesen, por la falta que en las minas de oro y en las otras granjerías les hacían. Conocemos los nombres de los frailes gracias a los testimonios de Fray Bartolomé de las Casas y las llamadas 6 cartas enviadas a los regentes o al propio rey de España. En diciembre de 1511, la comunidad dominica presidida por Fray Pedro de Córdoba en la isla La Española, hoy República Dominicana y Haití, encomienda a Fray Antón de Montesinos que predique a los españoles en un encendido sermón la defensa de los naturales de la isla, los taínos. Este sermón es escuchado y recogido por el clérigo Bartolomé de las Casas, quien posteriormente, ya siendo fraile, lo refirió en sus escritos. Dice así: «Me he subido aquí», dice Montesinos, «al púlpito, yo, que soy la voz de Cristo en el desierto de esta isla, y por lo tanto conviene que con atención no cualquiera, sino con todo vuestro corazón y con todos vuestros sentidos lo oigáis, la cual os será la más nueva que nunca oísteis, la más áspera y dura y espantable y peligrosa que jamás no pensasteis oír. Esta voz es que todos estáis en pecado mortal y en él vivís y morís por la crueldad y tiranía que usáis con estas inocentes gentes. Decid, ¿con qué derecho y con qué justicia tenéis en tan cruel y tan horrible servidumbre a aquestos indios? ¿Con qué autoridad habéis hecho tan detestables guerras a estas gentes que estaban en sus tierras mansas y pacíficas, donde tan infinitas de ellas, con muertes y estragos nunca oídos, habéis consumido en sus enfermedades, que los excesivos trabajos que le tenéis incurren y se os mueren, y por mejor decir, los matáis por sacar y adquirir oro cada día? ¿Y qué cuidado tenéis de que quien los adoctrine y conozcan a su Dios y Creador, sean bautizados, oigan misa, guarden las fiestas y los domingos? ¿Estos no son hombres? ¿No tienen almas racionales? ¿No estáis obligados a amarlos como a vosotros mismos? ¿Esto no entendéis? ¿Esto no sentís? ¿Cómo estáis en tanta profundidad de sueño tan letárgico dormidos? Tened por cierto que en este estado en que estáis, no os podréis salvar más que los moros o turcos que carecen y no quieren la fe en Jesucristo. El mensaje evangélico que es predicado no se expresa en amonestaciones piadosas, sino en hechos concretos, en el cuidado, atención y defensa de las personas de los pueblos originarios. ¿Cómo hacerlo?
Los frailes buscan que sus acciones sean comprensibles por sus palabras y por sus hechos. De ahí su gran preocupación por aprender las varias y muy diversas lenguas del territorio. Al mismo tiempo, los frailes pretenden dar a conocer al rey de España lo que está sucediendo, enviando cartas firmadas por ellos y por los franciscanos. 6 cartas dirigidas a los regentes o al propio rey Carlos V, el año 1517. Estas cartas son conocidas por nosotros hoy gracias a la edición publicada en 1984 por Fray Manuel Pérez O.P. Las 6 cartas fueron escritas después de la muerte de Fernando V, el 23 de enero de 1516 y siguientes. Eran regentes de Carlos I, el cardenal Cisneros, y Monseñor Chevres, así llamado Guillermo de Croix, señor de Chevres, el 4 de junio de 1518. Los religiosos encargados para las Indias eran los monjes jerónimos, pero los franciscanos y dominicos tienen una visión más cercana y compasiva hacia el sufrimiento de los naturales. Dice así la carta 3 de Fray Pedro de Córdoba al rey. Menciona que sin duda el rey ha recibido otros informes, pero que son falsos, por lo cual se le ha traicionado. En cambio, Fray Pedro de Córdoba dirá la verdad de la situación. Divide la carta en 2 temas: los indios y los cristianos españoles. Sugiere que solo estén entre los indios los predicadores, sin las fuerzas e violencias de estos malaventurados cristianos. Y añade: pienso que se pudiera en ellos fundar casi tan excelente iglesia como fue la primitiva. Critica que los españoles, en lo temporal, han tenido mucho cuidado y diligencia de hacerles sacar oro, que por los tratos inhumanos que reciben los mismos indios deciden matar a sus hijos y a sí mismos. Por esto han respondido con guerra, haciendo ellos sí guerra justa, puesto que ellos han sido y son libres y no esclavos. Quiere que Bartolomé de las Casas, que fue a España después de la muerte del rey don Fernando, sea escuchado. Sobre la guerra justa se dividirán las posiciones de los frailes de las islas, que estarán en contra, y los frailes de la península ibérica, que darán razones a favor. Respecto de los cristianos españoles, dice que los 3 llamados jueces de apelación no solo no han hecho justicia, sino que se han recrudecido muchos males y daños en muchas disensiones y diferencias y bandos que en la tierra ha habido. Sugiere que haya un solo gobernante, una sola cabeza, aludiendo, por cierto, a la monarquía de cuño aristotélico. Que los jueces y regidores se ocupan más de sus granjerías y de su coger oro. Pide a su Alteza, escuche y no dude en creer al clérigo Bartolomé de las Casas. El clérigo Bartolomé de las Casas parte de la Hispaniola o a España a formarse como dominico, y al regresar a la Hispaniola se incorpora a la orden, hace profesión en 1523 para participar en el proyecto de defensa y apoyo a los naturales promovido por los frailes. Así, Fray Bartolomé de las Casas, ya en conocimiento de los problemas de tierra firme, escribe al rey manifestando la injusticia de las encomiendas. Otros textos son el 8º remedio, otro más, 20 razones contra las encomiendas, y otro más, muy importante, la brevísima relación de la destrucción de las Indias. Diciendo en estos escritos que no solo no sirven para cristianizar a los indígenas, que era su propósito al instituirlas, sino que los someten a esclavitud. Casi todos los temas tratados por las casas son en defensa de los nativos, incluso los que parecerían más delicados, como su práctica de la religión, la conversión forzada al cristianismo o el motivo de la guerra justa.
Dice, por ejemplo, en el Tratado sobre la Esclavitud: todos los indios que se han hecho esclavos en las Indias del Mar Océano, desde que se descubrieron hasta hoy, han sido injustamente hechos esclavos, y los españoles poseen a los que hoy son vivos por la mayor parte con mala conciencia, aunque sean de los que hubieron de los indios. La primera parte de esta conclusión se prueba por esta razón generalmente, porque la menor y menos fea e injusta causa que los españoles pudieron haber tenido para hacer a los indios esclavos era moviendo contra ellos injustas guerras, pues por esta causa de injustas guerras no pudieron justamente hacer uno ni ningún esclavo. Luego, todos los esclavos que se han hecho en las Indias desde lo que se descubrieron hasta hoy han sido injustamente esclavos. A propósito de la conversión al cristianismo dice: porque aquellos reinos y gentes de ellos, solamente porque son infieles y han menester ser convertidos a nuestra santa fe, se hayan cometido y encomendado por Dios y por la santa sede apostólica en su nombre a los reyes de Castilla y León, los dichos señores reyes de Castilla no pueden abrir mano de la dicha real industria y cuidado y providencia, cometiendo y traspasando a ningún particular jurisdicción alguna, porque cosa tan grande y de tanta importancia no es justo ni posible que se fíe a otro rey, etc. Las Casas responde a las dudas de la corona sobre la esclavitud que había autorizado en 1533. También otro dominico, Fray Bernardino de Minaya, como veremos, se involucra en la discusión y acude al Consejo de Indias a pedir la revocación de las cédulas esclavistas. Los dominicos no actúan solos, ni todos tienen la misma visión, pero buscan la claridad en el problema y desean aportar soluciones. Por otro lado, el Papa Clemente VII nombra obispo de Tlaxcala, Puebla, el 6 de septiembre de 1527, al dominico Fray Julián Garcés. Su compañero, Fray Bernardino de Minaya, pide al obispo Garcés manifieste la terrible situación de los naturales, y hacia 1537 escribe una carta al Papa Paulo III, donde muestra la capacidad racional de los indígenas y su autonomía para gobernarse, y exigiendo además el reconocimiento como personas humanas, no sujetas a la esclavitud ni a los malos tratos. Si alguna vez, Beatísimo Padre, dice Julián Garcés, oyere tu santidad que un religioso se inclina a semejante doctrina, aunque éste parezca resplandecer con eximia entereza de vida y dignidad, no por eso le dé nadie crédito en esta materia, antes piense con absoluta certeza que el tal poco o nada ha sudado en la conversión de los indios y en aprender su lengua, o infiera que poco se ha aplicado a investigar sus ingenios, porque los que han trabajado entre ellos con caridad cristiana afirman no haberles en balde echado las amorosas redes. El Papa Paulo III responde en 1537 con la bula Sublimis Deus, declarando la racionalidad de los indios. Ya para 1532, los dominicos fundan la provincia de Santiago de México, constituida de manera independiente de la provincia de la Santa Cruz de la isla La Española. La institución de la nueva provincia es aprobada por bula del Papa Clemente VII, siendo el primer provincial Fray Domingo de Betanzos. Otro testimonio lo da Fray Bernardino de Minaya de Paz. Este fraile siguió su caminar evangélico hasta Perú, dice el texto, y después de esto, otro día piden al principal de hinchar cierta pieza de vasijas de oro y plata y diese gente para el servicio de los españoles, como hacían en todos los pueblos. Y allí querían enviar en los navíos los indios que habían recibido para servicio a vender en Panamá, y de ellos traer vino, vinagre y aceite. Y como yo supiese esto, les notifiqué
un traslado autorizado por el cual mandaba Su Majestad el Emperador que no pudiesen hacer esclavos a los indios, aunque ellos fuesen agresores. Y ansí lo apregonaron y cesó el venderlos. Mas a mí y a los compañeros nos quitaron el mantenimiento, sobre lo cual yo dije a Pizarro que viese lo que hacía, que Su Majestad no tendría por bien. La intención de todo evangelizador y predicador es que la palabra de Dios llegue al corazón de las personas. Por tanto, es necesario hablar en la lengua que sea comprensible para aquellos a quienes está dirigida esta evangelización. Los primeros frailes que llegan a México se percatan de que cada comunidad del territorio tiene su propio idioma. Por eso aprenden y predican en náhuatl, como Fray Domingo de la Anunciación o Fray Diego Durán, mencionados por los cronistas como Dávila Padilla y Alonso Franco. Al recorrer las comunidades rumbo al sur del territorio, hacen lo mismo respecto de otras lenguas y ayudan a las siguientes generaciones de frailes con la elaboración de los vocabularios. Hoy diríamos diccionarios, como los diccionarios en zapoteco, y es muy conocido el vocabulario en esta lengua, hecho y recopilado por el padre Fray Juan de Córdoba, que reside en esta Nueva España. También ha llegado hasta nuestros días la obra de Fray Bernardo de Alburquerque, segundo obispo de Antequera, o Oaxaca, que hablaba en 3 modalidades de la lengua zapoteca. Otros frailes con sus obras escritas no son conocidos por los historiadores dominicos. En lengua mixteca escriben Fray Benito Fernández. En celtal, zoque y chinanteco escriben Fray Domingo de Ara y Fray Francisco de Cepeda. El investigador Mario Humberto Rus publicó en 1986 el Vocabulario de Lengua Celdal, así dice, según el orden de Copanabastla. Al respecto dice Fray Santiago Rodríguez, historiador contemporáneo, las actas de los capítulos provinciales insisten en ordenar que ningún religioso predique ni confiese a los indios si no es perito en la lengua, y después de examen que periódicamente hacían los padres expertos en las lenguas. Los dominicos lo citan el padre Santiago Rodríguez en un artículo que hizo al respecto. Otros métodos y medios. Además de la predicación oral, los frailes usarán dibujos sobre el papel de amate, con los códices se llaman, con los dibujos sobre el credo, el Padre Nuestro y el Ave María, que todavía se conservan. En algunas lenguas como el náhuatl o el maya, había lenguaje escrito en jeroglíficos, no solo ideográfico, sino fonético. Y si esto no fuera suficiente, se valdrían del rosario para enseñar los misterios de Cristo, gozosos, dolorosos y gloriosos, además de portar las cuentas del rosario al cuello para enseñanza de la fe a los naturales. Dice así el cronista Burgoa: Fray Alonso de Espinosa, siendo párroco de Nejapan, fortaleció las creencias religiosas de los indígenas con la devoción del rosario, cuya cofradía estableció en los pueblos pertenecientes a su jurisdicción. Burgoa nos ha descrito muchos casos. Él nos dice que era para alabar a Dios, ver la devoción con que los niños y las niñas del pueblo rezaban el rosario en su lengua materna. En la región zapoteca encontramos el caso del pueblo de San Martín, donde rezaban con singular devoción el rosario todos los días por las calles, a coros, cantando en su lengua los misterios escritos en cuarteta por los dominicos. Y lo mismo ocurría en Guayapan. Además de estos métodos populares, ya desde 1534, 8 años después de su llegada a México, Tenochtitlán, el superior de la orden, el maestro, como le llamamos, Fray Juan Fenario, pedía que se estableciera un estudio general
donde se enseñara filosofía y teología, para que los candidatos a la orden pudieran hacer los estudios. También los franciscanos, según se sabe, fundaron el Colegio de Santa Cruz en Tlatelolco en 1536 para educar a la élite indígena. En el estudio general, Fray Andrés Moguer, que había hecho estudios en el convento de San Esteban en Salamanca, España, fue profesor. Más tarde, Fray Pedro de la Peña impartió la primera clase, la cátedra de Prima, en la naciente Real Universidad de México, el 3 de junio de 1553. Pedro de la Peña había estudiado en el Colegio de San Gregorio de Valladolid. En 1554, cuando el obispo Montúfar escribe al Consejo de Indias sobre las vejaciones que sufren los indios, habla de tener allá testigos, al padre maestro de la Peña y otros. Su enseñanza versó sobre la segunda sección de la segunda parte de la Suma de Santo Tomás de Aquino. Hay que reconocer que la generosidad y el dinamismo de los frailes de la provincia de Santiago de México, fundada en 1535, conforme se fortalecía, dio vida a otras provincias. En 1555 se funda la provincia de San Vicente de Chiapas y Guatemala. En 1586 se funda la provincia de la Virgen del Rosario de Filipinas, desde México, que era el paso obligado a Oriente. En 1592 se funda la provincia de San Hipólito de Chiapas. En 1656 se funda la provincia de San Miguel y los Santos Ángeles de Puebla. Así lo resume el cronista actual, Fray Antonio Larios Ramos. El propósito de los frailes de predicar el Evangelio se ve cumplido en las difíciles condiciones concretas del Nuevo Mundo. Lo que he mencionado es solamente lo que algunos de los sermones y cartas nos dicen de los primeros años de la presencia de los dominicos en estas tierras. Releer estos documentos nos puede ayudar a comprender mejor la labor realizada y revisar nuestra labor evangélica. Es todo.